¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? En este video quiero comentar un caso terrible que quizá ustedes ya hayan escuchado, pues un par de medios de comunicación, muy pocos en realidad, han retomado el asunto. Se trata de la determinación que una jueza del Estado de México llamada Araceli Gutiérrez Contreras, que opera o que gestiona en el penal de Barrientos, es una jueza de control en Tlalnepantla, Estado de México, tomó con respecto a un terrible caso en contra de una joven que tiene actualmente 22 años de edad, con la que pudimos platicar y que fue víctima cuando niña de al menos 50 abusos terribles cometidos por un individuo que fue chofer de su familia. Ella estuvo al cuidado de este hombre para trasladarla a sus clases cuando era muy pequeña, y en esos trayectos fue que el individuo pues cometió sus tropelías, que no vamos a detallar porque consideramos que hacerlo resulta revictimizante. Sin embargo, bueno, este caso ha saltado a la atención del público por varias razones. Una, porque la jueza Araceli Gutiérrez Contreras dictaminó la libertad de este sujeto cuyo nombre conocemos y consta en los documentos judiciales, pero a quien solo llamaremos José N., por respeto al hecho de que todavía se encuentra en proceso este asunto. A la joven víctima la llamaremos AC por sus iniciales, A.C., de su nombre y de su apellido, porque igualmente no queremos afectar su proceso legal que todavía está en curso. Este caso toca directamente a un individuo muy poderoso en el Estado de México, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, quien en varias ocasiones ha impulsado la labor de Araceli Gutiérrez Contreras por su experiencia, agárrense, en dar justicia para menores de edad. Esta misma jueza fue la que dictaminó que en 2 horas, en una audiencia de tan solo 2 horas y el mismo día en que fue aprehendido, el individuo acusado de todos estos delitos quedara libre. ¿Por qué? Porque dijo, los delitos ya prescribieron, lo cual es totalmente falso. En este video vamos a revisar los detalles más importantes de este caso, cuya información escrita encuentran ustedes en el portal www.etcetera.com.mx, una nota que publicamos hace unas horas. Araceli Gutiérrez Contreras, jueza de control en el Estado de México y que se presume como experta en brindar justicia para adolescentes y menores de edad, dejó en libertad a un presunto perpetrador infantil que agredió al menos 50 veces a su víctima, actualmente una joven de 22 años, con el argumento falaz, desinformado o malintencionado de que los delitos ya habían prescrito. En el caso de la joven AC, iniciales de quien cuando niña fue víctima de José N., cuyo nombre completo consta en los documentos judiciales del caso, se ha difundido en diversos medios sin que al momento el jefe directo de la jueza Gutiérrez Contreras, el magistrado mexiquense Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial de ese estado, muy cercano a Delfina Gómez, por cierto, se haya pronunciado al respecto. En una sola audiencia y en menos de 2 horas, la jueza de control dejó en libertad a este individuo que había sido aprehendido tras un año de investigación y tras una denuncia de la muchacha, de la joven víctima y su familia. Durante la audiencia, de la que etcétera tiene video, la jueza se embarcó en una serie de cálculos apresurados y revueltos sobre la media aritmética de la pena, de la prescripción del delito, de cuánto tiempo tenía, para justificar la liberación inmediata del imputado bajo el falso supuesto de que estos delitos
catalogados en general como actos libidinosos contra una menor, ya habían prescrito. En entrevista con etcétera, con su servidora y con Alejandra Escobar, la joven refirió que previo a la audiencia, este individuo que fue chofer de su familia cuando ella era pequeña, se ufanó ante su abogado y ante sus familiares que sus actuales patrones que lo acompañaban a la audiencia le daban todo el apoyo y saldría libre sin problema alguno. Se mostró contento, confiado, sonriente y efectivamente eso ocurrió. La jueza, tras una justificación terrible y tras leer a detalle las narraciones, los relatos de los abusos, determinó que el individuo tenía que salir libre porque el Estado mexicano tiene la encomienda de garantizar la seguridad de los gobernados. La joven nos explicó en una llamada que tuvimos con ella que Gutiérrez Contreras, la jueza, ignoró su obligación de juzgar con perspectiva de género y considerando el interés superior de la niñez, pues cuando los hechos tuvieron lugar, ella tenía 6 años de edad. Ante la sorpresa de los representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado de México, la jueza ignoró la abundante jurisprudencia en torno a esta clase de delitos que impiden el sobreseimiento o la prescripción, así como lo que dispone el Código Penal mexiquense. Teníamos un caso totalmente sólido, fundamentado en mis testimonios y las pruebas psicológicas que se me practicaron. Esto nos lo dijo en plática con las editoras de etcétera. El personal de la Fiscalía del Estado de México le aseguró que no había manera de que se liberara a su agresor, pero la jueza así lo hizo. Ella nos enfatizó que en la Fiscalía del Estado de México le dieron una atención extraordinaria con perspectiva de género y que la ayudaron mucho a construir el caso, pero que la jueza determinó que no, que el individuo tenía que ser puesto en libertad. Durante la audiencia, la jueza Araceli Gutiérrez Contreras, apréndanse ustedes el nombre, rompió la ley para favorecer a un agresor de una niña. De acuerdo con el artículo 94 del Código Penal del Estado de México, según su último ajuste que fue en 2016, los delitos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género serán imprescriptibles. No solo eso, también hay otro ordenamiento en el Código Penal Federal en los artículos 107 bis y 205 bis, donde se habla de la prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad. Se establece que la prescripción comienza a correr a partir de que el denunciante tenga 30 años de edad. Ahora, los hechos fueron denunciados hace un año, en 2023. La joven tiene actualmente 22 años, por lo que ni bajo el Código Estatal del Estado de México, ni bajo el Código Federal se cumplen los requisitos para la prescripción del delito, pero aún así, la jueza se agarró de una versión anterior del artículo 94 mexiquense para decir que el delito ya había prescrito. ¿Y cómo lo hizo? Pues diciendo que los hechos tuvieron lugar en el año 2007 y que en ese año la actual versión del artículo 94 no existía, por lo que no era aplicable, lo cual rompe los criterios actuales en materia de atención a víctimas y va en contra de abundante jurisprudencia al respecto que ha establecido que a las víctimas se las juzga con un criterio de favorecerles pues la impartición de justicia y peor aún, durante toda la audiencia de sobreseimiento, así se llama así se titula el documento,
auto de sobreseimiento, la jueza dio por hecho que el individuo era culpable. Todo su lenguaje habla de que acepta que el individuo cometió los hechos atroces, dice, los hechos que tuvieron lugar en 2007, los hechos que se describen y que se efectuaron en contra de la menor, lo acepta, ni siquiera usa el lenguaje de presuntos delitos, no dice el presunto culpable, lo acepta como culpable, sin embargo, se agarra de que cuando los hechos ocurrieron, la versión actual, como ya he dicho, del artículo 94 que habla de que los delitos contra menores no prescriben, todavía no existía. Entonces, y se agarró citando un montón de artículos también para justificar que este individuo saliera libre. Tramposamente, la jueza acudió a la versión de la ley vigente cuando fueron cometidos los hechos, no cuando fueron denunciados, que es lo que debe ser. Con esta triquiñuela legaloide dictaminó la libertad del acusado. Cabe enfatizar, bueno, esto ya lo he dicho, en que la imprescripción de los delitos contra menores de edad está vigente en el Estado de México desde el 2016 y en el Código Penal Federal se habla de un periodo de prescripción de 15 años a partir de que el denunciante o la víctima tiene 30, no importando en qué etapa de la vida de la víctima haya ocurrido el abuso. A partir de que cumple 30 años pueden correr hasta 15 años para que el delito prescriba, pero en el Estado de México no, ahí no prescriben y los hechos se denunciaron y se juzgaron en el Estado de México. Deliberadamente la jueza ignoró la jurisprudencia en el sentido de que estas consideraciones no son válidas para esta clase de ilícitos, justamente porque por su naturaleza, y eso lo hemos leído mucho, esta clase de delitos no se denuncian de inmediato, no suelen denunciarse de inmediato porque a las víctimas les toma mucho tiempo hablar. De hecho, esta joven ha contado también a otros medios de comunicación que fue hasta hace un año que ella se atrevió a contarle a su familia, que lo había guardado avergonzada durante todo este tiempo, sufriendo depresión, ansiedad y los efectos habituales posteriores a este abuso, al trauma, provocados por el trauma, y que su familia de inmediato determinó apoyarla y denunciar a este individuo. Por otro lado, durante la sesión, Gutiérrez Contreras, la jueza, incluso se permitió considerar que nadie debe sufrir la zozobra de no saber si quedará en libertad o no, o si quedará preso, por lo que justificó que la liberación debería dictaminarse de inmediato. Ahora, sobre el interés superior de la niñez, los graves efectos de estos abusos, la jueza no dijo una sola palabra porque el interés de la víctima jamás estuvo en sus consideraciones. Ahora, recordemos, ya lo hemos dicho al inicio del video, que Araceli Contreras Gutiérrez es subordinada del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, que es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es decir, es la cabeza del Poder Judicial en ese estado. Y este señor, por cierto, termina su cargo este mismo año y está tras un hueso en la Suprema Corte, anda muy puesto para participar en la elección judicial. No sabemos si está anotado en la lista, pero en octubre pasado dijo que no descartaba anotarse y competir por incluso ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así nomás, anda, hace una labor política siempre muy cercana a Morena, se retrató varias veces con Delfina Gómez, tiene premios de asociaciones de empresarios, de universidades y bla, bla, bla. Es decir, el hombre se mueve políticamente hablando, pero no cuida lo que hace el equipo de juzgadores a su cargo. Ahora, en la cuenta de X del Poder Judicial usualmente se suben videos
donde algún juez mexiquense presume alguna sentencia que ha dictado y esto pues para lavar la imagen o comunicar la idea de que el Poder Judicial mexiquense trabaja de manera adecuada, pero pues claro está que esta jueza, Araceli Gutiérrez, no sale en ninguno de los videos. Lo que es indicativo, pues, de que el magistrado Sodi no la considera apta para impulsar la imagen del Poder Judicial y al contrario, vean el daño que a la labor que puede haber cosas buenas del Poder Judicial mexiquense ha hecho esta jueza. Y pues esto es el caso. Yo les pido de manera muy especial que difundan este video para lograr que se haga justicia en este y otros muchos casos semejantes. Hay muchas víctimas que no reciben la justicia que merecen.